asambleísta Juan Fernando Flores. Efectivamente, el presidente de la Comisión, Juan Fernando Flores, hará uso de la palabra al explicar cómo se trabajó este informe en la comisión. Tenemos un debate sumamente importante y que este es un tema que debe trascender no solo por la importancia que debe tener para los ecuatorianos, sino también para los ecuatorianos en el exterior, inmigrantes que hacen vida en nuestro país. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes no es cualquier cosa. No es una realidad que está alejada a nosotros o es algo que simplemente no lo vemos, no lo sentimos y por eso creemos que no existe. La realidad y las cifras que se tienen sobre lo que hoy está ocurriendo en el Ecuador a través justamente de la delincuencia organizada nos debe preocupar, nos debe llamar la atención y nos debe hacer entender que es una lucha que tenemos que justamente dejar de lado las posiciones políticas, las ideológicas y colocar por delante el tratamiento de un tema tan delicado. Hemos enviado una presentación que solicito por favor puedan compartir, en la cual recogemos justamente los elementos que se pudieron dar entre el primer debate y este segundo debate, sobre todo tras analizar a profundidad elementos que no podíamos dejar de lado y que es importante que todos ustedes conozcan. Con su autorización, señor presidente encargado, procedemos con la proyección de la presentación. Siguiente lámina, por favor. Lo primero, y rápidamente vamos a recordar algunos detalles, es que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI, porque a través de las organizaciones que vienen funcionando, muchos de los ciudadanos terminan metidos dentro de diferentes redes que terminan siendo partícipes de todos los procesos de esclavitud y que lamentablemente hoy, en pleno siglo XXI, nuevamente tenemos que hablar de esta realidad. Siguiente, por favor. ¿Por qué las cifras son preocupantes? Porque se estima que 2.5 millones de víctimas existen de los procesos de trata de personas. Pero lo más preocupante es que ese número responde a los que justamente son identificados. Pero la realidad de la trata de personas es que por cada caso identificado existen al menos 20 casos sin identificar y que eso nos demuestra que estamos muy lejos de lograr combatir y luchar para finalizar justamente contra esto. Siguiente, por favor. ¿Y por qué este es un tema que es tan delicado para la sociedad? Porque la mayoría de casos de víctimas son niñas y mujeres y el 70% de los casos registrados normalmente termina siendo registrado bajo la explotación sexual. Y eso es un tema que tenemos que trabajar en conjunto, porque señores legisladores, mientras nosotros estamos aquí hablando y debatiendo sobre este tema, hay mujeres y niñas que están siendo víctimas de explotación sexual y que lamentablemente no se alejan de realidades que hoy se están viviendo en el país y que también se están viviendo en fronteras, como ya van a conocer más adelante de casos que están ocurriendo en otros países cercanos al Ecuador. Siguiente, por favor. ¿Por qué ocurre esto? Porque el principal elemento es que la situación migratoria siempre expone y vulnera a todos, sean nacionales o extranjeros. Y este es un elemento importante, colegas legisladores. Esta ley no es solo para los ecuatorianos, no es solo para quienes estamos en el país o quienes residen en el exterior, también es para quienes hacen vida dentro del Ecuador, cualquiera fuera su nacionalidad, y que son víctimas de esta situación porque terminan expuestos a algo muy delicado y preocupante. Siguiente, por favor. Y es que todos podemos ser víctimas. Pero aquí hay un elemento que es importante para que ustedes puedan entender. Después del narcotráfico, la trata de personas se convierte en una de las actividades ilegales que más dinero le genera a las organizaciones que trabajan bajo este esquema. Y esto lo podemos evidenciar en diferentes procesos. Y colegas legisladores, les puedo comentar detalles de temas que pudimos conocer como Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana en visitas que hemos hecho, no solo aquí en el país, donde nos comentaban los pescadores en Manabí todo lo que sufren para ellos tratar de salir de estas redes, pero cómo terminan metidos. Y que si no lo hacen, solo tienen dos caminos: terminar presos por el narcotráfico o terminar muertos por no haberse sumado a ello. Pero aquí hay elementos que también se tienen que sumar y lo pudimos conocer como Comisión de Relaciones Internacionales. Lo que hoy está ocurriendo con la migración, que está atravesando la selva de Darién en Panamá, es una realidad que nos tiene que preocupar a todos.
Y les ponemos un ejemplo de cómo la actividad económica está funcionando en función de ello. Nada más para que un migrante pueda cruzar un río, que es el que le permite atravesar justamente de Colombia a Panamá, son $25 por persona. ¿Y quieren saber cuántas personas alcanzan en esa barcaza? 40. Multipliquen 25 por 40 y se van a dar cuenta cuánto está recibiendo justamente estas organizaciones que hacen no uno, sino hasta 15 viajes diarios. Y ahí es donde nos estamos dando cuenta de cómo esto está afectando justamente a nuestro país y también a connacionales y ciudadanos que hacen vida acá. Siguiente, por favor. Todo esto nos tiene que llevar a buscar una solución y eso es justamente lo que hemos planteado dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Siguiente, por favor. Donde lo que hemos justamente trabajado es en este proyecto de ley que nos permite una evolución normativa. No es que en el Ecuador no se ha hecho algo. En el Ecuador desde el año 2004 se generaron diferentes procesos normativos que permitieron crear una comisión para la elaboración del plan. En el 2015 la tipificación dentro del COIP. En el 2005, en el 2006 diferentes decretos que promulgaron justamente cuáles van a ser los planes coordinadores. Y así fue sucediendo hasta que se logró la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su reglamento rector. Pero como comisión entendimos que eso no era suficiente, que deberíamos generar una reforma. Y ahí surge justamente el planteamiento que hoy les tenemos, colegas legisladores, que en el año 2022 aprobemos una ley orgánica contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, porque este es un tema medular que está afectando a todos los sectores del país y que requiere la participación de todo el Estado ecuatoriano. Siguiente, por favor. Es para ello que lo que se hizo en la comisión, entre el primero y segundo debate, se hicieron algunas reformas. Se acogieron observaciones de todos los legisladores, a quienes agradezco que justamente colocaron por delante la importancia de este tema más allá de cualquier posición política, porque eso es lo que permitió que logramos aprobar por unanimidad este informe que les vamos a presentar hoy. ¿Qué es lo que se logró? Se logró que en el artículo 1 podamos mejorar la redacción para establecer justamente que la acción del Estado tiene que ser de investigación, pero también, señores, tiene que ser de judicialización, porque el Estado tiene que perseguir a las organizaciones que están detrás de estos temas. Tiene que ubicarlos y tiene que judicializarlos con todo el peso de la ley para poder garantizar que realmente el Estado pueda proteger. Porque si queremos prevenir, también tenemos que generar la lógica de quienes actúen bajo este esquema, cuáles van a ser las consecuencias que tengan. En el artículo 2 pudimos clarificar justamente todo el ámbito de aplicación. Incluimos justamente que no solo es a los ecuatorianos en territorio, sino a los ecuatorianos en el exterior, a ciudadanos de otras nacionalidades que hacen vida acá, sea que hacen vida como residentes, que hayan ingresado de manera irregular o que incluso estén utilizando nuestro país de tránsito. Porque, señores, hay realidades que nosotros no podemos alejar y a los colegas legisladores de la provincia del Carchi no me van a dejar mentir. Todos conocemos que en la provincia del Carchi están operando organizaciones que justamente están sirviendo para la trata de personas, que están facilitando supuestamente el traspaso entre Ecuador y Colombia para posteriormente llegar a Panamá y con eso alcanzar el sueño americano. Pero, señores, a esas personas que se les llama guías, a esas personas que les hace ver como si fuesen operadores turísticos, no lo son, son coyoteros, son parte de organizaciones criminales que nosotros tenemos que judicializar como Estado ecuatoriano y que no podemos permitir que sigan operando en el Ecuador y mucho menos que nuestro país esté fuera de la lucha transnacional. Adicionalmente a ello, y ahí agradezco a los colegas legisladores representantes de los ecuatorianos en el exterior, presentaron justamente elementos que nos permitieron mejorar cuáles van a ser las finalidades de la ley y cómo vamos a garantizar que exista una cooperación internacional en este tema. Esta es una lucha donde hay que reconocer, Ecuador no puede hacerlo sola, tiene que ser una lucha transnacional para poder combatir a estos grupos organizados y que podamos tener elementos que nos permitan operar no solo en territorio, sino también en fronteras para poder acabar con ello. Siguiente, por favor. Y eso es lo que nos permitió que también podamos definir elementos sobre los principios y empezar a establecer algo importante, una visión de derechos humanos dentro de esta lucha, una visión que nos permita entender de que aquí sí, vamos a precautelar, vamos a garantizar que no vuelvan a ocurrir víctimas, pero también tenemos que garantizar en todo elemento los derechos humanos. Y eso es un punto que es fundamental
justamente para el tratamiento dentro de la comisión de lo que fue el proyecto de ley. Pero ahí surgió un gran debate, y es un debate que hay que tener en este pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la rectoría que debe establecer justamente esta lucha? Desde que se configuró en el Ecuador, en gobiernos anteriores, la lucha contra la trata de personas, la rectoría siempre ha estado en el Ministerio de Gobierno o el Ministerio del Interior dentro de sus esquemas. El planteamiento que hoy se tiene desde la Comisión es que esto pase al Ministerio o la Secretaría de Derechos Humanos para que en función de ello podamos tener una visión garantista en derechos, pero que también permita la ejecución y la persecución a quienes se tienen que judicializar. Siguiente, por favor. Y allí se incluyeron otros elementos que son importantes, elementos que no se pueden dejar de lado, y es la parte medular de la que es la territorialización de esta ley. ¿Qué corresponde a ello? La evaluación de quiénes van a ser los representantes dentro del comité. Inicialmente, como comisión, habíamos evaluado que los representantes sean los de los GAT municipales, pero ahí tuvimos intervenciones como el prefecto de Manabí, que nos mencionó justamente de que no se puede dejar fuera de la realidad a las prefecturas, porque las prefecturas pueden ser las que coordinan a todos los ejes municipales el accionar y a su vez a los ejes parroquiales. Y en función de esa visita que hicimos con la comisión a la provincia de Manabí junto al asambleísta Fernando Cedeño, la asambleísta Raiza Corral, quienes nos recibieron, es que pudimos constituir justamente el que no sean solo los GAT municipales, sino que tiene que ser toda la estructura completa de lo que son elementos de prefecturas, municipalidades y parroquias para tener una política real de lucha contra la trata de personas y la prevención. Y de allí se generó otro elemento importante, y es las mesas técnicas de trabajo. Vamos a tener 3 mesas que nos van a permitir ejecutar como Estado ecuatoriano los elementos que son fundamentales para este proyecto de ley. La primera, las mesas técnicas de prevención y promoción de derechos, asistencia y protección, que van a estar dirigidas justamente por el ente rector en materia de derechos humanos. Pero ahí hay una mesa técnica de investigación y judicialización que deberá mantenerse justamente en el ministerio o el ente rector, que en este caso sería el Ministerio del Interior, para garantizar que puedan haber elementos que se conecten y que generen esa conectividad entre lo que es la prevención, la investigación y la judicialización. Siguiente, por favor. Y finalmente se incorporaron ahí disposiciones transitorias de cómo vamos a lograr este traspaso. Nosotros les estamos compartiendo ahorita algunas imágenes que consideramos importantes para ustedes, colegas legisladores. Y esto no es un tema de si somos de gobierno, si son de oposición, si somos neutrales, si no somos de unos o de otros. Varios miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a la República de Panamá para ir justamente a la selva de Darién. La selva de Darién es el punto fronterizo que existe entre Colombia y Panamá, donde no existen vías, donde no existen carreteras, donde lo único que existe son ríos, selva y peligros propias de la naturaleza del lugar. Lo que nosotros encontramos ahí nos tiene que llamar la atención. Nosotros encontramos en los refugios que se han habilitado para migrantes, donde sí, quizás la selva del Darién era conocida más por el uso de los ciudadanos venezolanos para tratar de llegar hacia el sueño americano, pero ¿qué nos encontramos, colegas legisladores? Nos encontramos que de 500 migrantes que llegan al día a los centros de refugio, al menos 200 o hasta 300 por día son ecuatorianos. Y cuando pudimos conversar con ellos, y los colegas legisladores que asistieron, estoy seguro que en sus intervenciones lo van a mencionar, ¿qué nos dijeron? Estamos huyendo del Ecuador por varias razones. Y ahí es donde nos hizo un llamado a nosotros, porque lo hemos dicho 1000 veces, el papel lo aguanta todo, el debate que tengamos aquí puede ser bonito, pero la realidad que está viviendo el ecuatoriano es lo que tenemos que atacar, que es lo que tenemos que atender. Y ahí entendimos varias cosas. Las principales razones por las que los ecuatorianos están saliendo, pido que pasen a la siguiente lámina, son porque están cansados de la inseguridad, están cansados de las vacunas, están cansados de que no pueden progresar en sus provincias. ¿Y saben qué hay detrás de todo esto? Grupos de delincuencia organizada que está actuando de manera nacional y transnacional, donde nosotros no nos podemos quedar callados como Asamblea Nacional. Y ahí la invitación que les hago es la siguiente. Hay varios proyectos de ley que se han presentado en materia. La asambleísta Geraldine Weber presentó un proyecto de ley sobre las vacunas.
Varios asambleístas han presentado reformas sobre el tema de niñez. Varios asambleístas han presentado reformas al COIP sobre el tema de seguridad. Señores legisladores, tenemos la oportunidad con esta ley, en este instante, de que esas reformas que ustedes han presentado se incorporen en el debate y eso pueda ser aprobado ya. Que el tema que tiene que ver sobre vacunas, asambleístas, podamos incorporarlo ahorita. Reformemos el COIP con esta ley, avancemos y adelantemos para darle esperanza a esos ecuatorianos que no saben cómo atender una realidad y que empecemos a darle una lucha desde la justicia y desde el Estado para que no puedan seguir avanzando, para que los temas de niñez que está tratando la Comisión de Niñez, vamos a proteger a los niños, vamos a proteger lo que hoy está ocurriendo, niños apátridas, niños que llegaron a los refugios sin sus padres, niños que no saben ni siquiera dónde estaban, porque nos decían, mi padre o mi madre se quedaron 2 o 3 días atrás en la selva. Y veíamos las caras de los que son del refugio y nos decían que probablemente esos padres nunca regresen. Niños que están caminando sin nadie hasta la frontera en Panamá y que hoy están en situación de vulnerabilidad y estado de desprotección. Situaciones que nos preocupan y que espero que los colegas legisladores que fueron a Panamá lo mencionen. Temas donde niñas, señores legisladores, niñas están siendo las monedas de canje para cruzar la selva. Donde si un grupo tiene que cruzar la selva, tiene 2 opciones. O paga $80 por persona o permite que el grupo que está actuando ahí de manera delincuencial se acueste con menores de edad. Y menores de edad no de cualquier lado, ecuatorianas. Y ahí nosotros tenemos que actuar. Así que el llamado que hacemos hoy, dentro de este proyecto de ley, es que actuemos juntos, unificados, luchando contra ¿qué? Contra la inseguridad, luchando contra las vacunas, luchando contra los grupos delincuenciales, luchando contra quienes pretenden abusar a mujeres y niñas. Y articulemos juntos una ley que permita realmente que como Asamblea Nacional garanticemos el derecho que deben tener los ecuatorianos a mejores oportunidades. Siguiente, por favor. Y con esto quiero concluir. Esta ley no es de ningún legislador. Esta ley no le pertenece a ninguna bancada. Esta ley debe ser de los 137 asambleístas y de la comisión que ha venido trabajando. Porque los informes no han sido aprobados por unos o por otros. Hemos logrado unanimidad. Y ese es el llamado, colegas legisladores. Siguiente, por favor. A que trabajemos en conjunto para que encontremos una lucha y una solución contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Muchas gracias, estimado presidente encargado y colegas legisladores. Fue la